Mm, mm. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, hoy día del economista me estoy enterando porque me lo recordaron, aunque yo le hago seguimiento a esos calendarios de festividades profesionales, pero me está recordando que siendo el día del economista yo tenía que conjugar aquí un programa bien especial y se dio la ocasión. Están conmigo José Manuel Serna, está Francisco Contreras de la Universidad Central de Venezuela y está Vicente Brito, expresidente de Fede Cámara. ¿Cómo no hablar de economía aquí? Pues sí, definitivamente es el tema que debe prevalecer en el ánimo de todos nosotros cuando se habla de rescate, cuando se habla de bienestar, cuando se habla tanto de emprendimientos. Entonces yo creo que nosotros vamos a darle primero que nada a Vicente Brito, si aceptan así, profesores, en su No, parecer no, de sobre acuerdo. No, 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 es más, ahora de verdad que me complace mucho escucharlo, verlo y sentirlo por esta vía. De verdad, bienvenido y de verdad les agradezco pues, por permitirme compartir con ustedes. Sí, entonces Vicente, Gracias. preliminarmente para el Día del Economista, pues su apreciación sobre esa área hoy día en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Es bien compleja la situación, pero nosotros tenemos que seguir siendo optimistas y usted es un hombre optimista de naturaleza. Presidió Fede Cámara y sabe cómo se bate el cobre en lo que a productividad se refiere. Y en nuestro caso estamos un poco disminuidos, pero ¿qué podemos decir hoy día de la economía? ¿Qué invocamos? Bueno, de una forma u otra, los economistas son las personas que están mejor preparadas para hacer los diagnósticos sobre las situaciones, no solamente económicas, sino las proyecciones sociales del país. No solamente en América Latina, hemos observado con preocupación cómo hay una reducción sustancial en los niveles de Producto Interno Bruto de los distintos países y la inflación se ha sostenido de una manera creciente. Inclusive solamente Estados Unidos escapa un poco porque sigue siendo un país receptor de capitales mundiales. O sea, buena parte de la gente que vende, que ahorra, lo invierte en Estados Unidos en su bolsa de valores o en los bancos o en las criptomonedas, las cuales no están tan bien hoy vistas como antes. Pero creo que el principal reto que tiene en el continente de América Latina, Centro y Sudamérica, y muy especialmente Venezuela, es recuperar la economía. Yo he estado analizando con profundidad los mecanismos de transición de países que han tenido economía estabilizada bajo régimen socialista y que han luego sido privatizadas y han tenido un proceso de recuperación muy interesante, lo cual muestra que para recuperar las economías, el sector privado de la economía, principalmente, que juega un rol fundamental. Porque concluyo con el análisis de Venezuela, más del 70% de los activos empresariales nacionales están en manos del Estado. Ustedes observan las petroleras, las empresas básicas, las cementeras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos con preocupación? Una de las principales causas de la inflación es los recursos que el gobierno toma del Banco Central vía PDVSA para subsidiar las pérdidas operativas y financieras de ese complejo empresarial público. Entonces, Lo que es una llaman los situación muy economistas compleja. tapando huecos fiscales. Bueno, el hueco fiscal se está tapando con dinero del Banco Central que se califica como inorgánico. Y por eso que usted observa que en este momento tenemos más de 15.100 millones de bolívares en circulante. Ha aumentado proporcionalmente a pesar de los grandes recursos que el propio Banco Central invierte para recoger liquidez. O sea, ese es un proceso que habría que analizarlo. Yo considero que la política monetaria y la política cambiaria deben ir en paralelo para poder, como en anteriores oportunidades, tuvimos una moneda estable. Claro, en esa época teníamos ingresos petroleros muy importantes y teníamos importantes reservas del Banco Central. Hoy la Claro, situación es distinta. Pero claro. concluyo para darle la oportunidad a nuestros invitados especiales, los economistas, escuchar sus análisis. Sí, como usted dijo, son los hombres del diagnóstico. Bueno, y los diagnósticos son necesarios para comenzar, para hacerle seguimiento y para terminar cualquier proceso productivo.
sin esos diagnósticos, pues no sabemos qué rumbo llevamos, ni dónde tenemos que modificar los esquemas, ni dónde tenemos que reinvertir, ni dónde tenemos que reducir gastos. O sea, todo eso conjuga una técnica que se aprende en la universidad y que los universitarios, los profesores se la entregan a los alumnos para que vayan a la calle, bien sea a dirigir empresas o a emprenderlas ellos mismos. Entonces, en este momento es crucial que los puntos de vista que se fijen desde la academia determinen hasta dónde se puede llegar en la recuperación de Venezuela si no hay hermandad entre el sector público y el sector privado, porque lo que hay aquí es falta de hermandad y de entendimiento y reglas claras con respecto a las inversiones foráneas también, ¿no? La pregunta hacia mí. No, estoy comentando y ustedes opinen, los No. economistas en este caso. ¿Vas a hablar? Sí, pero permíteme hacer una acotación. Que hable Francisco, pues. No, vamos okay. Adelante, Francisco. Bueno, estamos, de verdad, el enfoque de Vicente es extraordinario porque toca uno de los que consideramos nosotros es un elemento fundamental en lo que estamos viviendo. Ese es uno, el otro lo conversó, pero el primero es que el Estado venezolano ha querido realizar tareas que son propias del sector privado. Yo no voy a decir que es un Estado empresario porque le quedaría muy grande, sino simplemente que ha tratado de forzar la situación para hacer cosas que no son propias de las funciones de gobierno. Lo segundo es lo que yo llamo la emisión irresponsable de dinero. Y no me refiero con ello a que sea inorgánico, es decir, que sea sin respaldo, sino simplemente que es irresponsable porque con o sin respaldo hay un mal uso de esos recursos en términos de política pública. Ha servido tan solo para que estos aumentos que concurren en el mercado se transformen en aumentos de precios y no en aumentos de la actividad productiva. Es lo que hemos visto nosotros y hemos analizado a lo largo de todos estos años. Y el tercer hay un argumento muy manido de los gobiernos de decir que la culpa es del comerciante en todo lo que ocurre y resulta que se obedece más que todo a políticas incoherentes e inconexas entre lo que el sector público representa y lo que... Sí, eso es correcto y por eso es que yo hablo de la emisión irresponsable, porque la emisión irresponsable le ofrece al gobierno la condición antifrágil de eludir la responsabilidad en la generación de un mal muy grande para la economía como es la inflación. Porque la gente cuando va a un cajero que le está vendiendo, que está registrando las compras que hace en un supermercado, pues la gente hasta se siente, se pone agresiva con la persona que está allí, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo y que tampoco los precios pues están subiendo por capricho, sino simplemente porque hay tanto dinero en circulación que nosotros estimamos que por mes ha venido creciendo en los últimos 11 meses a la razón de un 20, entre 20 y 25% la creación de dinero. Eso es demasiado porque una economía que no está creciendo, le volcas, haces esa gran cantidad de cosas, pues lo que va a haber es un aumento de precios. La inflación es muy mala porque no solo permite que el gobierno se quite encima la responsabilidad echándole la culpa a otro, sino que genera desigualdad. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma capacidad de transferir los aumentos de nuestros costos. Y de paso, el otro problema es que la velocidad de sincronización a nivel financiero no es la misma de los procesos productivos. Uno no le puede decir como ayer en conversación con José, paren las gallinas de poner porque no hay quien compre, ¿no? Eso no es así. Tú puedes, hay cosas que cambian que corresponden al mercado financiero. Ese es el segundo aspecto. Y el tercero, para no hacerlo largo, es el de la asfixia regulatoria. Es decir, con buena o con mala intención, nuestro Estado ha sido un Estado que tiene cantidad de regulaciones, providencias, decisiones en las cuales es confuso interpretar desde el punto de vista de la legitimidad qué cosas se pueden hacer. Prácticamente, si uno escudriña qué cosas puede hacer, va a encontrar alguna traba, algún elemento que impide y que sujeto a la interpretación que le dé el gobierno, pues uno estaría al margen de la ley. Entonces esa es la asfixia regulatoria. Ahora la asfixia regulatoria también se sostiene desde las alcaldías. Las alcaldías venezolanas no se han dado cuenta que
esos tributos en tantos por mil, cuando pasan a ser porcentaje, es descomunal porque están grabando el ingreso bruto. Entonces tenemos tres cosas, pues. Lo que dice Vicente el gobierno haciendo tareas que no le corresponden, la emisión irresponsable de dinero y la asfixia regulatoria. Yo Claro. no estoy hablando porque si no me agarré el programa y yo la verdad, No, y tenemos, además que tenemos quisiera un decano, aprovechar tenemos un decano como Luis Manuel Serna, que también tiene algo que decir al respecto, porque la oportunidad de escuchar pues a mis compañeros aquí en línea. seguro. Adelante, Luis Manuel, José Manuel. Bueno, ante todo, buenos días. Conocemos a Vicente Brito. No tenemos todavía una presentación oficial de Francisco Contreras, que es un profesor excelente de la Universidad de Carabobo, con una formación impecable y un promotor permanente, una especie de Don Quijote de la economía, que siempre está proponiendo prospectivas y haciendo diagnósticos y desarrollando todas las herramientas que tiene la economía. Y por eso lo habíamos invitado hoy con esta expectativa, y va a seguir siendo invitado de nosotros porque tiene muchas cosas que decir, porque además de estar en la universidad, él se dedica mucho a las empresas y sabe mucho de este campo y sabe mucho del problema de la eficiencia. Yo creo que en Venezuela el problema que tenemos es que lo sabemos todos, es que desarrollamos una economía rentista y un sistema político que, aunque fue muy democrático, estuvo siempre en manos del populismo. Entonces, esa combinación es muy mala para la población y para la economía porque no genera responsabilidades. En los países desarrollados, el riesgo tiene siempre un responsable, incluso en el propio Estado. En Venezuela un ministro sale y no presenta cuentas, y qué sé yo, y el presidente de la República hace lo que le da la gana y nadie responde por él. En cambio, los empresarios, yo en una parte de mi trayectoria fui empresario en Venezuela y dejé de serlo porque de verdad llevé mucho palo. Es decir, cuando salías del fiscal te agarraba el impuesto municipal, cuando salías del impuesto municipal te agarraban los ladrones. En fin, en Venezuela ser empresario, eso lo sabe muy bien Vicente Brito, es ser un gran romántico. Es decir, es tener un espíritu de pelea y una gran, digamos, un gran optimismo, porque no es fácil ser empresario en Venezuela. Tampoco es que es fácil ser político o ser profesor universitario o ser periodista. Todos tienen dificultades. Pero en Venezuela creo que el país nuevo que tenemos que crear es un país donde la gente se comprometa y sea responsable en cualquier actividad, en la del ministro, en la del gerente, en la del empresario, etc. José Manuel, los tuvimos. De verdad, el empresariado venezolano en su momento, en la época democrática, de alguna manera andaba en concordancia con los políticos que aspiraban también que el país progresara. Nos pusieron en vía del progreso. En la diversificación industrial en Venezuela es una realidad que nadie la puede negar. En el campo metalúrgico, en el campo industrial, en el campo fabril. Y la prueba está de que hubo zonas económicas especiales en Venezuela que ahora se mencionan como si una gran cosa, pero tuvimos zonas especiales en Aragua, en Carabobo, en Barcelona, en Táchira, en Carúpano inclusive, una zona económica especial, zonas industriales que se llamaba. Vicente Brito nos puede corroborar eso para que las nuevas generaciones de políticos y no políticos comparen que es el esfuerzo privado el que de alguna manera puede catapultar y rescatar al país, pero tiene que haber reglas de juego claras. Vicente, por favor, para que nos dé de alguna manera pues, un aspecto relacionado con esto que yo estoy diciendo, porque o sea, yo veo que a la gente como que le cuesta mucho creer que eso fue verdad. Es correcto, inclusive voy a poner dos ejemplos palpables. La primera fue cuando empezó la política de desarrollo industrial en el 1960. El eslogan aquel de compra venezolano. Y eso incentivó la creación de más de 300, 400 industrias a lo largo y ancho del país, que luego superaron las 1000. E inclusive cuando el crecimiento de las empresas básicas
una cantidad de empresas privadas se ubicaron en Guayana, que fueron prácticamente las grandes generadoras de empleo, mientras que Sidor, Benalún, Alcasa, Ferrominera generaban el 25% del total de trabajadores. El sector privado vinculado a esas industrias básicas generó el 75%. Hoy hubo hasta más de 100.000 empleos directos e indirectos. Y eso fue un mecanismo de concertación entre el sector privado y el sector público. Y el otro me refiero cuando hubo lo que se llamó el milagro agrícola, cuando el doctor Gómez Álvarez fue ministro de Agricultura y se creó aquella prioridad de la producción nacional primaria. Creció el cultivo de sorgo, arroz, el maíz, inclusive girasol, la siembra de la palma aceitera, palma africana. Y es una demostración evidente cómo las zonas rurales en Venezuela se fortalecieron. El cultivo de plátano, aquí se llegó a exportar arroz en cantidad, se logró inclusive exportar pollos y se creó una capacidad productiva en café, se exportaba más de 300.000 quintales al mercado internacional. El cacao, buena parte se exportaba a niveles de los consumidores europeos. Entonces, sí ha habido una demostración evidente de entendimiento del sector privado y del sector público con resultados importantes, no solamente de crecimiento económico, sino la generación de empleo. Sin duda alguna. Muy bien. Sin duda alguna. Sí. ¿Quería decir algo adicional, Francisco? Bueno, lo que acaba de decir Vicente es algo que hoy comentaba en la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de acá de Carabobo. Y les decía que hasta los años 80 nosotros fuimos un país pionero en cosas sociales, la responsabilidad social empresarial. Hay que recordar la cantidad de viviendas que se construyeron con aquella fundación que se llamaba Fundación Mendoza, con los programas de capacitación. El dividendo voluntario para la comunidad. Que también... Exactamente, los programas de asistencia a proveedores de Civensa y de licenciados en administración y contaduría por vía de acreditación de experiencia, los programas de incentivo al conocimiento. En esas empresas se llegó a exportar largueros a Japón, que no lo ha hecho ningún otro país latinoamericano por las exigencias de allí. Lo que acaba de afirmar Vicente de que exportábamos pollo. Nosotros todavía somos una potencia en el manejo de granjas ponedoras y de granjas de elevaje, de levantamiento de pollo. Eso es impresionante. Todavía en Venezuela, el empresariado es tan dedicado, tan de corazón, que en este momento la gente habla que si hay una recuperación, que si no, pero yo les puedo decir que el sector agrícola ahorita está haciendo algo que es una apoteosis, sin ayuda y sin nada. Miren, se está sembrando maíz, se está produciendo huevos en unas condiciones pues que no existían hace 6 años, y eso no porque hayan recibido ayuda, sino porque las cadenas de valor, le decía yo hoy a los pequeños y medianos, en el momento crucial, cuando el COVID-19, algunos productos, sus costos estaban en $40 y la venta en el mercado le decía que era $20, y eso se sostuvo. Y la gente me dice, pero ¿cómo es eso posible? Bueno, porque hubo una solidaridad a lo largo de todas las cadenas productivas que permitieron que eso se mantuviera. Y lo estamos viendo en las mismas universidades. Hoy yo vengo de la universidad porque sin recursos y sin nada, la mantenemos puertas abiertas. Y hoy recibimos nada más en la escuela de economía, que teníamos tiempo que no teníamos estudiantes, ahora tenemos un ingreso de 300 y lo estamos haciendo en las condiciones de precariedad más extremas. Y desde el punto de vista político, si uno va a las zonas populares, si uno va a las urbanizaciones, uno encuentra que hay gente que se está organizando de abajo. Es decir, hay un resurgimiento del emprendimiento y de la democracia sin dirección alguna, pero que está allí presente y que está haciendo que este país pues tenga muchas posibilidades de cambiar en un futuro, porque no hay liderazgo, no hay nada, hay mucha desconfianza en todo, pero hay empresarios, hay gente que están haciendo un trabajo bien importante en este momento en el país. Mira, Francisco, ahora que tú dices eso, yo me permito asumir aquí que ese es un valor agregado más que se alcanzó en esa época de la democracia que tuvimos, y es la mística. La mística es un fundamento esencial, y la ética.
Yo no sé por qué razón, y la meritocracia, pues que hay que ponerla de bulto siempre, porque la tuvimos en el sector petrolero, en el sector industrial en general. Tan es así que la industria metalúrgica nuestra llegó a exportar, aparte de fortalecer la industria automotriz adentro, exportó piezas automotrices para otros países. O sea, había un crecimiento inusitado en todos los aspectos de la vida nacional. Entonces yo creo que José Manuel podría, pues para cerrar y darle luego la palabra a Vicente Brito para terminar este meeting de hoy, que vamos a tener que hacer otros mítines como estos porque es importante que estas cosas se pongan y se visibilicen en los medios para que las nuevas generaciones entiendan que las cosas no son gratuitas, que fueron muchos años de sacrificio, pero que el objetivo se alcanzó y que lo desbarataron de la noche a la mañana por ideologías políticas que no vienen al caso de decirlo aquí porque la gente las conoce y sabe cuáles fueron. Pero en el fondo, esos tres valores, ética, mística y dedicación absoluta a crecer y progresar, fueron fundamentos de la democracia en la inspiración de sus grandes líderes. Hoy no tenemos líderes, hoy tenemos mercaderes de la política. No sé qué podría decir José Manuel al respecto. Bueno, mira, en primer lugar tenemos un país distinto, sobre todo porque se perdió la principal fuente de recursos, la principal fuerza, que era una economía petrolera exportadora con capacidad para abastecer todas las necesidades externas de la economía y para mantener un crecimiento económico. A cambio de eso tenemos un nuevo país donde probablemente, como lo muestran Vicente Brito y Francisco y tú mismo, nos preparamos para, para construir un país, para mantener un país. Eso es lo que creo yo que hay que enseñarle a las nuevas generaciones. Yo creo que la principal tarea es la educación y sobre todo en esa educación consolidar mucho la historia, la verdadera historia, la historia de lo que ocurrió, de cómo se unió todo el país para desarrollarse, para crear el sistema de ciudad que tenemos, etcétera, y cómo podemos volver a ese momento, rescatando lo que tú dices, la ética, el compromiso, y también con las cosas que han señalado Vicente Brito y Francisco, cada uno con su experiencia, y es que tenemos muchas capacidades y tenemos muchos talentos y tenemos muchos recursos. Tenemos capital humano y tenemos país. Sí, Vicente, para cerrar, pues que me dé tu apreciación, si sientes que se están asomando nuevas brisas de entendimiento nacional, porque ahora se habla de una unificación política por vía de una comisión especial. ¿Lo ves factible? ¿Sientes que habría que trabajar con fuerza allí? ¿O simple y llanamente es un ensayo más? Uno de los problemas que tenemos los venezolanos es, tú lo acabas de decir en una de tus intervenciones, la pérdida de confianza en el liderazgo político. Es un proceso muy complejo de analizar, pero es evidente de que tenemos una situación compleja, una base opositora mayoritaria que supera el 65-70% y lamentablemente con unos liderazgos que no llegan al 5% y con rechazos que pasan al 30-40%. Lo que sí te puedo concluir es diciendo la parte empresarial. El sector privado a fines de la década de los 60, 95, 96, 97, 98, alcanzó capacidad exportadora de 5.000 millones de dólares. Ahí no solamente se incluyó productos primarios, arroz, sino también muchos productos terminados, químicos, agroquímicos. Agroisleia llegó a exportar parte de su a Colombia. Y es una demostración evidente cómo la empresa privada puede superar escollos y dificultades. Ahorita, con las circunstancias que tenemos actualmente, todavía el sector privado genera más de 2 millones de puestos de trabajo fijo y puede llegar casi a los 3. El sector público está más o menos por debajo de 2 millones y aquellos, estos empleos que generan eventualmente las alcaldías de gobernaciones, de mantenimiento. Pero la informalidad en el país se ha convertido en la principal fuente de trabajo, de empleo. Prácticamente la informalidad creció de una forma tal que ocupa todas las áreas del sector económico nacional. Desde no solamente la parte comercial, sino talleres, empresas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, sigue eventualmente el país en una forma de estancamiento, no avanza porque el sector privado no se recupera.
lo que se ha hablado de la agricultura, donde observamos prácticamente una situación de sostenimiento de la producción, sin financiamiento, sin agroquímicos y con unos costos productivos muy elevados. Y eso es que es la empresa privada la que tiene la capacidad, la disposición de superar no solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo. Usted, para cerrar, le invocaría a los sectores políticos que terminen de entender que tienen que trabajar en una dirección que garantice que los talentos que se fueran regresen reanimados y que tienen que establecer fórmulas de gobierno mucho más facilitadoras en lugar de entorpecedoras y acusadoras. Es correcto, es que muchos de nosotros tenemos parte de nuestra familia afuera. Yo tengo 3 de los hijos hemos preparado trabajando, uno en Dubái, otro en Londres y el otro está ahorita en Miami, en Madrid. Entonces, tenemos talento, tenemos la capacidad de ir adelante. Si yo pudiera tener mis empresas activas, mis hijos estuvieran conmigo aquí ayudándome, apoyándome. Claro. Lamentablemente, inclusive nos expropiaron las urbanizadoras, las haciendas. Hemos tenido un sistema muy complejo, estatizante, que si hubiera sido para bien del país y generar riqueza, simplemente lo que hicieron fue perder empleo y pretender arruinar a muchos empresarios. Y generar desaliento total, sí es verdad. Bueno, yo creo que hemos hecho un programa bastante cónsono con el momento de hoy, el Día del Economista, hablando justamente pues de esa área, con las personas indicadas, 2 profesores universitarios, un presidente de Fedecámaras como Vicente Brito, que yo lo llamo líder porque no ha perdido jamás esa talla cienzudo y que definitivamente pues son los y que definitivamente de la que hemos venido hablando. Gracias a los 3. ¿Aló? Sí. La señal Por tu está... tiempo, agradecidísimo. Al final, gracias a Dios. Y creo que hicimos un buen programa apropiado para hoy, Día del Economista. 2 profesores universitarios y Vicente Brito, pues como el presidente de FEDECAMARA, que lo sigo llamando líder y lo que aspiramos pues es que esos talentos vuelvan a la Venezuela que lo requiere de urgencia hoy para el rescate verdadero. Así que nos seguiremos viendo. Seguro. Feliz tarde. Igualmente. Igualmente Chao, para gracias. ustedes. Feliz Día del Economista. Gracias, muy Gracias. amable. Hasta luego. Se me cuidan.